El poder no se mide por la capacidad de castigar, sino por la sabiduría de saber cuándo perdonar. En la historia, muchos han gobernado con puño de hierro, creyendo que el miedo es la mejor herramienta para mantener el control. Pero la verdadera autoridad, la que perdura y se fortalece con el tiempo, no nace del castigo ni de la venganza, sino de la clemencia. La clemencia no es indulgencia sin medida ni debilidad disfrazada de bondad. Es el arte de moderar el castigo cuando la justicia lo permite, de comprender que el propósito del poder no es la destrucción, sino la estabilidad, el crecimiento, la armonía. No se trata de perdonar indiscriminadamente, sino de entender que el liderazgo no se ejerce solo con la fuerza, sino con el equilibrio entre la severidad y la compasión. Lucio Anneo Séneca escribió sobre la clemencia con la intención de guiar a un joven Nerón, un emperador que en su juventud aún tenía la oportunidad de convertirse en un gobernante justo y sabio. Séneca intentaba advertirle que la crueldad no es signo de poder, sino de fragilidad. Que el gobernante temido vive rodeado de enemigos, mientras que aquel que gobierna con justicia y templanza construye una estabilidad inquebrantable. Pero Nerón no escuchó. Años después, se alejó de los principios de su maestro y dejó un legado de tiranía y muerte. Su historia es una prueba de que aquellos que rechazan la clemencia terminan consumidos por su propia crueldad. La clemencia es la virtud que distingue a un líder de un tirano. Un líder fuerte no es aquel que castiga sin piedad, sino aquel que sabe cuándo contenerse. El tirano impone su voluntad con miedo, el sabio, con respeto. Un líder que gobierna con ira, que actúa guiado por la sed de castigo, no solo destruye a los demás, sino que también se destruye a sí mismo. Séneca entendía que el poder absoluto era un arma peligrosa en manos de quienes no sabían controlarlo. Aquel que tiene la autoridad para decidir sobre la vida de otros debe ser, ante todo, prudente. No porque tema castigar, sino porque sabe que cada decisión tiene consecuencias. Muchos gobernantes han caído en la trampa de la crueldad, creyendo que con ella consolidaban su autoridad. Pero la historia nos enseña que el castigo desmedido solo genera más odio, más rencor, más enemigos ocultos. Aquel que gobierna con el látigo termina rodeado de traidores. Por eso, Séneca aconsejaba a Nerón que el poder no debía usarse como un instrumento de destrucción, sino como un medio para la paz y la estabilidad. Le recordaba que un gobernante es como el alma de su pueblo, si el alma se llena de rabia, el cuerpo entero se resiente. Un líder que destruye a sus ciudadanos con castigos excesivos, tarde o temprano, se destruye a sí mismo. La clemencia es la capacidad de ver más allá del error, de entender que el castigo no siempre es la mejor respuesta. No se trata de dejar impunes las faltas, sino de saber distinguir entre aquellos que pueden reformarse y aquellos que representan una verdadera amenaza. A lo largo de la historia, los grandes líderes han sido aquellos que supieron aplicar la clemencia con sabiduría. Augusto, el primer emperador de Roma, pudo haber seguido el camino de la venganza tras años de guerra civil. En su lugar, eligió el perdón y consolidó un imperio estable. Su reinado fue largo y próspero, no porque castigara con dureza, sino porque supo construir confianza entre su pueblo. Los gobernantes crueles, en cambio, vivieron con miedo. Siempre esperando una conspiración, siempre sospechando de sus propios aliados, siempre preocupados por el filo de la espada que algún día, inevitablemente, caería sobre ellos. Séneca insistía en que la clemencia no solo es un deber moral, sino una estrategia política inteligente. Un líder clemente no solo evita revueltas, sino que fortalece su posición con la lealtad genuina de su pueblo. Un líder cruel, en cambio, solo obtiene obediencia forzada, que se desvanece en cuanto su poder comienza a debilitarse. El miedo es un arma de corto alcance. Funciona momentáneamente, pero nunca garantiza estabilidad a largo plazo. En cambio, la clemencia bien aplicada genera respeto, y el respeto verdadero es mucho más poderoso que el miedo. Pero la clemencia no es solo una virtud de los gobernantes. Todos, en algún momento de la vida, tenemos poder sobre otros. Un padre tiene autoridad sobre sus hijos.
Un maestro influye en sus estudiantes. Un jefe decide sobre el destino de sus empleados. Cada uno de nosotros, en nuestras relaciones diarias, tenemos la oportunidad de elegir entre la ira y la comprensión, entre el castigo y la clemencia. Cuando alguien nos ofende, podemos responder con dureza, con indiferencia o con generosidad. No siempre es fácil tomar el camino de la clemencia, pero cuando lo hacemos, descubrimos que es una elección que no solo beneficia a los demás, sino también a nosotros mismos. La ira y la venganza nos consumen, nos llenan de resentimiento y nos esclavizan, en cambio, nos libera. Nos permite seguir adelante sin el peso del rencor, sin la necesidad de demostrar superioridad a través del castigo. En la vida cotidiana, la clemencia puede manifestarse de muchas formas. Un jefe puede optar por guiar a un empleado en lugar de despedirlo ante el primer error. Un amigo puede elegir el diálogo en lugar del reproche. Un padre puede corregir con paciencia en lugar de imponer su autoridad con ira. Cada vez que tenemos la oportunidad de castigar a alguien y, en su lugar, elegimos comprenderlo, estamos practicando la clemencia. Y cada vez que lo hacemos, creamos un mundo un poco más justo. Séneca nos deja una lección que trasciende el tiempo: el verdadero poder no está en la imposición ni en el miedo, sino en la capacidad de gobernar con sabiduría y humanidad. Los líderes que eligen la clemencia no solo dejan un legado de justicia, sino que también aseguran su propia estabilidad. Los que eligen la crueldad pueden parecer invencibles por un tiempo, pero al final, siempre caen. La clemencia es la mayor prueba de fortaleza, porque requiere control, requiere visión, requiere grandeza. No es simplemente evitar el castigo, sino aplicarlo con medida, con justicia, con la intención de corregir, no de destruir. Un mundo sin clemencia sería un mundo de guerra perpetua, de resentimiento sin fin, de castigos sin propósito. Pero un mundo donde la clemencia se aplica con sabiduría es un mundo donde la justicia y la estabilidad pueden florecer. Por eso, antes de castigar, es necesario preguntarnos: ¿esto es justicia o es venganza? ¿Este castigo busca corregir o solo satisfacer mi enojo? ¿Estoy actuando con prudencia o con impulsividad? La clemencia nos recuerda que el poder no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir algo más grande. Y que la verdadera grandeza no está en la destrucción, sino en la capacidad de crear, de guiar, de inspirar. No hay nada más poderoso que conceder el perdón cuando se tiene el poder de castigar. No hay nada más grande que elegir la comprensión cuando se podría elegir la ira. No hay mayor acto de liderazgo que ejercer la justicia con humanidad. Al final, el verdadero legado de un líder no se mide por el número de castigos que impuso, sino por la estabilidad y la paz que dejó tras de sí.